Estimados jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches, mis queridos alumnos del quinto año de secundaria. Este día vamos a trabajar el primer tema de química y se trata de la cinética química. Cuando hablamos de este tema, podemos pensar en reacciones que se dan de una manera muy rápida y otras reacciones que se dan de manera lenta. Por ejemplo, cuando agregamos bicarbonato al vinagre, inmediatamente hay una reacción rápida y se libera CO2, el anhídrido carbónico. Cuando pensamos en los fierros, en los clavos que se oxidan, esta es una reacción lenta. Por ejemplo, también cuando nos curan una herida con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, inmediatamente se forma una burbuja, hay una reacción rápida. Entonces, ¿de qué se encarga la cinética química? La cinética química se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones, los factores que van a afectar dicha velocidad de reacción, también los mecanismos, las etapas que va a llevar a cabo esta reacción antes de llegar al producto final. Ahora vamos a trabajar y recordar qué es la concentración. Nosotros hemos estudiado que hay diferentes tipos de concentración, hemos trabajado con molaridad, normalidad, molaridad, concentraciones químicas, pero en este caso vamos a trabajar la concentración con la cual vamos a trabajar nosotros es la molaridad. Y la molaridad es igual al número de moles entre el volumen de la solución. Hay que recordar que este es el número de moles de la sustancia, del soluto, y el volumen total de la solución que va a estar en litros. Tal es así que la concentración, sus unidades van a ser mol por litro. Ahora, el punto 3, vemos la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración. Este triangulito significa variación de la concentración, o sea, una concentración final menos una concentración inicial, dividido por la variación del tiempo. Variación del tiempo también tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vemos que nuevamente la velocidad de una reacción es igual a la variación de la concentración entre la variación del tiempo. Y acá podemos ver un signo más y un signo menos. El signo más se refiere a los productos y el signo menos se refiere a los reactantes. Hay que recordar que los reactantes son los términos que están en primera instancia, luego los productos son los que se forman en la reacción. Y las unidades de esta velocidad de reacción son los siguientes: es mol litro por segundo o mol litro por minuto, porque la concentración es mol por litro y el tiempo puede darse en segundos o también en minutos. En una reacción química también hay una propiedad fundamental. En este caso tengo el reactante A más el reactante B, me da el producto C con D. Los reactantes tienen por coeficientes A y B y los productos coeficientes C y D. ¿Qué dice esta ley fundamental? Que la velocidad de los reactantes y de los productos son proporcionales a sus respectivos coeficientes. Velocidad de A es A, velocidad de B es al coeficiente B, velocidad de C es al coeficiente C, como velocidad del producto D es al coeficiente D. Significa que si me dan la velocidad de uno de ellos y tengo la ecuación balanceada, o sea, tengo todos los coeficientes, yo podré hallar la velocidad de las otras sustancias. Recordemos que A y B, por ser reactantes, van a tener ellos durante la reacción, al inicio la velocidad va a ser mayor, luego va a ir disminuyendo. Estos se van gastando y estos se van produciendo. Ahora vamos a ver la teoría de las reacciones químicas. La teoría de las reacciones químicas se basa en dos principios: el principio de las colisiones y el principio del complejo activado. ¿Qué nos dice el principio de las colisiones?
que necesariamente tiene que haber un choque entre las moléculas y ese choque tiene que ser en la dirección apropiada. En ese caso recién tenemos la reacción. Pero también está la teoría del complejo activado que dice que durante la reacción es necesario que tengamos una energía de activación. La energía de activación va a ser la energía necesaria para que suceda una reacción. Pero antes de formar el producto se va a formar un producto, llamemos así, un intermedio que se va a llamar complejo activado. Este no va a aparecer en el producto final, pero básicamente es un producto intermedio para el producto final. Vamos a ver ahora la parte más importante del tema. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción? Tenemos la naturaleza de los reactantes, el grado de división, la temperatura, la concentración de los reactantes y los catalizadores. Vamos a estudiar uno por uno. Naturaleza de los reactantes. Todos los reactantes no reaccionan de la misma manera. Hay algunos que son más rápidos que otros. Por ejemplo, los compuestos covalentes tienen reacciones más lentas que los compuestos iónicos. También hay algunos elementos que reaccionan más rápido que otros. Por ejemplo, los compuestos del grupo 1A, los metales alcalinos. Tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. El francio prácticamente es más reactivo frente al agua. Tal es así que si tenemos francio frente al agua, lanzamos francio en el mar, va a elevar una ola muy alta. Luego tenemos el segundo punto, el grado de división. ¿Qué significa división? Mientras más pequeños sean los reactantes, va a haber mayor contacto entre ellos y la velocidad de la reacción va a aumentar. No es lo mismo tener granallas de zinc, por ejemplo, que tener limaduras de zinc o polvo de zinc. De hecho, cuanto más pequeño sea la división, va a ser más rápida la reacción. Tenemos la temperatura. La temperatura, si por ejemplo un balón de gas se mantiene a cierta temperatura, podemos nosotros utilizarlo en la cocina, en la combustión, pero mi pregunta es ¿qué pasa si las moléculas de ese balón de gas empiezan a moverse, aumenta la energía cinética porque aumentó la temperatura, la velocidad de la reacción es mayor? Y experimentalmente, jóvenes, la mayoría de sustancias, de reacciones, por cada 10 grados Celsius que aumenta, su velocidad se duplica. Tenemos ahora la concentración de los reactantes, podemos hablar de molaridad. No es lo mismo llevar a cabo una combustión, por ejemplo, quemar algo en presencia del oxígeno del medio ambiente o quemarlo en presencia de oxígeno puro. De hecho, que la concentración del oxígeno puro va a ser mucho mayor que la concentración del oxígeno del aire. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a ser mayor. Por último, tenemos los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que va a aumentar la velocidad de la reacción, va a acelerar la reacción. ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación que necesita una reacción, por lo tanto, la velocidad va a ser mayor. Ahora tenemos la ley de acción de masas. Tengo la misma reacción, tengo reactantes A, B, productos C y D con sus respectivos coeficientes. Se ha demostrado experimentalmente que la velocidad de la reacción BR por N es igual a una constante específica de velocidad por la concentración del reactante A elevado a un exponente M, luego por la concentración de la sustancia B elevado al exponente N. Entonces, repito, velocidad de la reacción es constante por la concentración de los reactantes elevado a determinados exponentes. No intervienen los productos. Y otra cosa, A y B tienen que ser necesariamente gases.
Si son sólidos y líquidos, no se considera porque su actividad en sí es 1. Entonces acá tengo la leyenda VR por N, velocidad de reacción. Continuamos. Ahora que K es la constante de velocidad. M y N son los exponentes que se hallan experimentalmente. Asimismo, la suma de M más N me va a dar el orden de la reacción. Y acá hay algo importante que tenemos que recordar. En reacciones elementales, por lo general de una etapa, en lugar de M y N en los exponentes, se usan los coeficientes A y B. En este caso, si yo quiero hallar el orden de la reacción, será A más B. Ya. Ahora vamos a trabajar con resolución de problemas de manera explicativa que les permitan a ustedes hallar la resolución de los otros problemas que están en el módulo. Vamos a empezar con el primer problema que dice: determine el orden de reacción para la siguiente reacción elemental. Me dan el reactante A y B, el producto C. Los reactantes A y B tienen coeficiente 1, que es sobreentendible, y coeficiente 3, y el producto coeficiente 4. Recordemos nosotros que la velocidad de la reacción solamente es directamente proporcional a la velocidad, a la concentración de los reactantes. Entonces la velocidad de reacción, R por N, es igual a una constante específica de velocidad K multiplicado por la concentración del gas A elevado a la 1, lo he puesto, pero en realidad si ustedes desean no lo ponen, porque se sobreentiende por el producto de B, la concentración de B elevado al cubo. Como me pide el orden de la reacción, simplemente sumo los exponentes 1 más 3, 4, porque acá me está diciendo que se trata de una reacción elemental. Vamos al problema 2. El problema 2, de igual manera, me pide expresar la velocidad de la reacción en la formación del agua. Lo primero que hay que darnos cuenta es que esta reacción no está balanceada. Los reactantes están en estado gaseoso y empezamos a balancear la reacción. Los coeficientes son 2, 1 y 2. 2 por 2, 4 hidrógenos en los reactantes, 4 en los productos, 2 oxígenos en los reactantes y 2 en los productos. Una vez que tengo la ecuación balanceada, procedo a hallar la velocidad de la reacción. Velocidad de la reacción es igual a la constante K por el hidrógeno elevado a su coeficiente al cuadrado por la concentración del oxígeno elevado a la 1. El problema 3 es un caso inverso. Nos dan la velocidad de reacción. Nos dicen que es igual a la constante K por la concentración de A al cuadrado y B al cuadrado. Esto se supone que son gases. Me piden hallar la velocidad de la reacción o la reacción. Entonces, como A y B están elevados al cuadrado, significa que sus coeficientes de los reactantes es 2. Entonces tengo 2A más 2B, me va a dar C, o simplemente puedo poner productos. Recordamos que la velocidad de reacción solamente depende de la concentración de los reactantes. Ahora tenemos el problema 4. Nos dice si la velocidad del SO2, dióxido de azufre, es 4 mol litro por segundo, halle la velocidad del oxígeno y trióxido de azufre. Nos da la reacción. El dióxido de azufre más el oxígeno forma trióxido de azufre. Esta reacción necesitamos que balancearla y lo hacemos por el método del tanteo. Los coeficientes para balancear la reacción van a ser 2, 1 y 2. Comprobamos. Tengo 2 azufres en los productos. 2 por 2, 4 oxígenos, más 1 por 2, 2 oxígenos. 4 más 2, tengo 6 oxígenos en los reactantes y 2 por 3, tengo 6 oxígenos en los productos.
Ahora vamos a recordar la propiedad fundamental de la velocidad, que dice que la velocidad de los reactantes y productos son proporcionales a sus coeficientes. Y empezamos, la velocidad del SO2 es proporcional a 2. La velocidad del O2 es proporcional a 1 y la velocidad del SO3, trióxido de azufre, es proporcional a 2. El dato que me dan es la velocidad del SO2, que es 4 mol litro por segundo, y el resto dejo los datos igual, sobre 2. Velocidad de oxígeno sobre 1, velocidad del trióxido de azufre sobre 2. Si igualamos los dos primeros datos, tengo que la velocidad del oxígeno es 4 entre 2, 2 mol litro por segundo. Ahora, si igualamos el primer término y el último, tengo estos dos se cancelan y la velocidad del trióxido de azufre es 4 mol litro por segundo. Ahora, jóvenes, tenemos el problema 5. Es un problema más operativo que los otros, un poquito más complicados, y nos dice hallar la constante K para la reacción sencilla. Tenemos 2A más B, que nos da como producto C. Como datos acá nos dan que la velocidad de la reacción es 4 por 10 a la menos 1 mol sobre litro por minuto. Miren, acá estamos trabajando ya con minutos, no con segundos. Y la concentración del reactante A es 1 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Y el reactante B, su concentración molar es 2 por 10 a la menos 1 mol sobre litro. Miren, molaridades, mol sobre litro. Y la velocidad mol litro por minuto. Concentración entre el tiempo. En primer lugar vamos a copiar. Nosotros vamos a hacer la reacción. La velocidad de la reacción es igual a la constante K por la concentración de A elevado al cuadrado y por la concentración de B, que está elevado acá al exponente 1. Reemplazamos los datos. La velocidad de la reacción nos dicen que es 4 por 10 a la menos 1 mol sobre el litro. Lo colocamos acá. Igual a la constante K por la concentración de A, 1 por 10 a la menos 2 mol sobre litro elevado al cuadrado, por la concentración de B, 2 por 10 a la menos 1 mol sobre litro o mol por litro. ¿Qué hacemos? Tenemos acá 4 por 10 a la menos 1 mol litro minutos, y estas cantidades, las concentraciones de A y B, las pasamos a despejar. Luego pasan a dividir y tengo que K es 4 por 10 a la menos 1 mol litro minuto sobre 1 por 10 a la menos 2 mol litro al cuadrado por 2 por 10 a la menos 1 mol sobre litro. La cantidad del 4 por 10 a la menos 1 mol litro minuto queda ahí. Esto elevamos al cuadrado, tengo 10 a la menos 4 mol cuadrado sobre litro al cuadrado por 2 por 10 a la menos 1. Efectuando operaciones nos sale 2 por 10 a la cuarta, que es 2000 litros cuadrados sobre mol al cuadrado por minuto. Pasamos al problema 6, que es un problema en el cual nos dice que si tengo la velocidad de la reacción, que es igual a la constante K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Es la velocidad inicial, nos dice indique la nueva velocidad al triplicar las concentraciones. ¿Qué significa? Que me están diciendo que la concentración de A y de B se van a triplicar. Entonces, en la resolución vamos viendo, acá tengo la velocidad inicial, le voy a poner K por A al cuadrado por B. Al triplicar las concentraciones le voy a llamar velocidad final es igual a la constante K, es la misma, porque no nos dicen que cambia la temperatura. Entonces pongo la concentración de A, en este caso va a ser 3A elevado al cuadrado, y la de B, 3B. Matemáticamente sabemos que 3 al cuadrado nos da 9, ese 9 saco fuera de la concentración y tengo 9 al cuadrado, de igual manera el 3 sale fuera de la concentración y tengo concentración de B. Entonces veo que 9 por 3 es 27, lo pongo adelante, y luego dejo K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Entonces el problema 6 nos dice que la velocidad final es igual a 27 veces la velocidad inicial. En otras palabras,
ha aumentado 26 veces. El problema 7 nos dice calcular la velocidad de la reacción. Nos da en esta ocasión la ecuación balanceada del hidrógeno más el oxígeno que forma agua. Y nos dicen que la constante de esa reacción es 5 por 10 a la menos 4 mol litro minuto. Nos dan las concentraciones del oxígeno, que es 2 por 10 a la menos 3 mol sobre litro, y la concentración del hidrógeno 4 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. Veamos la resolución. Con la ecuación inicial vamos a formular la velocidad de la reacción. Es igual a la constante K por el concentración de hidrógeno al cuadrado y por la concentración de oxígeno elevado a la 1. Velocidad de la reacción es constante K, dato el problema, 5 por 10 a la menos 4 mol litro minuto. La concentración del hidrógeno 4 por 10 a la menos 3 mol sobre litro al cuadrado, y la concentración del oxígeno 2 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. La velocidad de la reacción es 5 por 10 a la menos 4 por 4 al cuadrado 16, 10 a la menos 3 al cuadrado 10 a la menos 6. Las unidades también se elevan al cuadrado, mol cuadrado, litro cuadrado, y la concentración de O2 queda igual. Multiplicando todos estos números, también las unidades, nos sale que la velocidad de esta reacción en la formación del agua es 1,6 por 10 a la menos 11 mol a la cuarta sobre litro a la cuarta por minuto. Vamos a ver el problema 8. El problema 8 nos dice: escriba la expresión de la ley de acción de masas para la siguiente reacción. Esta es una reacción elemental. Tengo acá el carbonato de calcio que se encuentra en estado sólido. Se descompone en óxido de calcio, también sólido, más el CO2 gas. Como hemos dicho, la velocidad de la reacción depende de los reactantes. Entonces la velocidad de esta reacción es igual a la constante K por la concentración del carbonato de calcio. Pero el carbonato de calcio es sólido. Esto se considera su actividad 1, por lo tanto no participa en la velocidad de reacción. Entonces velocidad de reacción es K. Simplemente, como no tiene concentración, decimos que esto es de orden 0. Problema 9. Si el tetracloruro de silicio se consume a una velocidad de 0,5 molaridad sobre segundo a 50 grados Celsius, ¿cuál será su velocidad a 60 grados Celsius en un reactor de 1 litro? En este caso, recordamos la teoría: cada 10 grados Celsius de aumento en una reacción elemental origina que la velocidad de reacción se duplique. Si la velocidad de la reacción al inicio es 0,5 molar sobre segundo, en este caso, como aumenta 10 grados Celsius, la velocidad tiene que duplicarse. Velocidad de la reacción es 0,5 por 2, me sale 1 molar sobre segundo, que es la misma cosa, es decir, 1 mol sobre litro por segundo. Vamos con nuestro problema final. En la síntesis de Haber-Bosch se encontró que la velocidad de formación del amoníaco es 3,6 mol sobre litro por segundo. Ahí la velocidad de consumo para el gas más pesado. La reacción de amoníaco es la reacción de Haber-Bosch. Miren, tenemos el nitrógeno que tiene coeficiente 1 más el hidrógeno 3, forman 2 moles de amoníaco, todos en estado gaseoso. La propiedad de velocidad que me dice que la velocidad del nitrógeno es a 1, como la velocidad de hidrógeno es a 3 y la velocidad de amoníaco es a 2, proporcionales a sus coeficientes. Yo tengo como dato la velocidad del amoníaco, pero la pregunta es: me piden la velocidad del gas más pesado, el nitrógeno y el hidrógeno. El nitrógeno, su masa molar masa atómica es 14 por 2, me sale 28 UMAS. La masa molar del hidrógeno es 2 por 1, 2. El más pesado es el nitrógeno, ese es el que me piden. Entonces tengo la velocidad del nitrógeno es a 1, como la velocidad del amoníaco es a 2. La velocidad del nitrógeno es 1, velocidad de amoníaco es 3,6 mol sobre litro por segundo sobre 2. Dividimos y me sale que la velocidad del amoníaco es 1,8 mol litros por segundo. Mol sobre litro por segundo o molaridad sobre segundo.
Jóvenes, los problemas que hemos tratado hoy día son parecidos a los que tienen ustedes en su módulo. Con estos problemas y ustedes un poquito de esfuerzo pueden resolver todos los otros problemas que tienen en su módulo. Un gusto haber trabajado con ustedes y que tengan un buen día.